¿Quieres mantenerte al tanto de los cambios fiscales más importantes? No te pierdas el próximo seminario en línea de Parmenas Centro de Estudios. El martes 11 de julio a las 5 de la tarde, el doctor Silvino Vergara Nava impartirá el seminario sobre las consecuencias de los criterios no vinculativos del SAT. Descubre cómo estos criterios pueden afectar tu negocio y las implicaciones que deben de tener en cuenta. Inscríbete ahora. Cupo limitado. Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. El día de ayer, 21 de junio, pero del año 1568, nacía en Castiglione, el 9 de marzo, un joven muy singular, que solamente vivió 21 años, 3 meses y 5 días, pero que es el paradigma de los más elevados de un niño, de un adolescente, de un joven que era de nobleza, futuro marqués de Castiglione, pero que desde la más tierna infancia, aunque usted no lo crea, tuvo una relación profunda con Dios, estrecha, que le hizo renunciar antes de que cumpliera 15 años a su marquesado y a todo lo que representa el marquesado en el siglo XVI, en lo que sería la bota itálica. Sus papás eran nobles. Él nació el 9 de marzo de 1568 en el castillo de la Estevera. Su papá era Ferrante Gonzaga, marqués de Castiglione, y su mamá Marta Tana de Santena, dama de la reina Isabel de Valois. Fue el primero de 7 hijos y heredero del trono. Él, Luis Gonzaga, estuvo a punto de no nacer y su mamá, que era muy religiosa, lo encomendó a la Santísima Virgen María para que ella intercediera ante Dios y así él no muriera. Fue bautizado inmediatamente y su mamá se esmeró en procurarle una educación de alto nivel, pero religiosa profundamente. Su papá, en cambio, vio en el hijo un futuro militar, una persona que estuviera al servicio de las armas, porque él iba a heredar el marquesado de Castiglione. Por tanto, lo condujo primero al servicio del marqués de la Toscana, y ahí estuvo unos años, y estamos hablando que era pequeño, 6, 7 años, y después estuvo en el marquesado de Mantua, que eran parientes de su padre. Pero desde el principio, Luis le tuvo animadversión a las armas y
no quiso precisamente hacer mal uso de la vocación que Dios le había dado, y pretextando la enfermedad se salió de Mantua y regresó al seno materno. Se considera que él hizo un voto de castidad cuando tenía 9 años y se consagró totalmente al Señor. Cuentan sus biógrafos que este sentido de la castidad estuvo íntimamente unido al sentido de la pureza y del decoro. Tanto que a esa edad, a los 9 años, ya no dejó que lo ayudaran a vestirse, porque como era rico, pues tenía una persona que estaba a su servicio que lo ayudaría en todo. Y también, por ese respeto reverente a la mujer, no quiso en adelante ver a los ojos a una chica. Claro, estamos hablando del siglo XVI. Hoy tal vez podría parecer un despropósito, pero recordemos que los tiempos tienen que ser juzgados en el contexto en que se van viviendo. Está precisamente en su casa, pero su papá sigue insistiendo en que debe de conocer otras cortes porque lo está alistando a que sea un buen militar y a que herede el marquesado de Castiglione. Y lo manda al servicio del rey de España, Felipe II. Su papá había participado en la batalla de Lepanto, conocía al rey Felipe II porque había estado a su servicio y piensa que esto podría ayudar al chico a crecer en ánimo para continuar su carrera como militar. Pero Luis se resiste desde el principio a ocupar alguna altura militar, por lo que le pide a su papá, el permitirle acceder al orden sacerdotal, a la vida religiosa. De hecho, en Madrid, él conoce a los padres capuchinos y a los padres carmelitas. Él había conocido en Roma al gran obispo San Carlos Borromeo, allá en Milán, que precisamente le había dado la comunión, la primera comunión, y Carlos Borromeo pues le da sabios consejos para que pueda vivir como niño su vida cristiana. Y estos consejos perduraron precisamente en su vida y en su corazón. Él tuvo esta inclinación a la vida religiosa porque vio el sublime ejemplo de los padres capuchinos y carmelitas. Pero hizo más eco en él una naciente congregación religiosa, y me refiero a los padres jesuitas. Ya había muerto Ignacio en 1558, pero latía en su corazón la idea de ser jesuita por algunas razones. La primera, porque estaba en sus estatutos que tenía que tener una obediencia fiel al Papa. La segunda, porque se dedicaban a la evangelización. La tercera, porque no aceptarían
puestos honrosos en la iglesia. Y le pide a su papá el permiso para renunciar al marquesado Castiglione e ingresar con los padres jesuitas, porque recuerden que una norma en aquel tiempo, como todavía es una norma, que si una persona tiene bienes, tiene que renunciar a sus bienes para ingresar a una orden religiosa. El Papa, su padre en un principio, Fernando, en un principio acepta, pero le pide que vaya a Milán a arreglar unos problemas graves de la familia, cuestiones económicas. Ya el padre le había dado permiso de que terminando este arreglo en Milán, tendría que regresarse e ingresar con los jesuitas. Pero lo que le sorprendió a su papá fue precisamente que su hijo lo arregló de tal forma que dijo: no, a mi hijo yo no le autorizo que se vaya. Cuando regresa, su hijo regresa ilusionado de Milán a Roma, ilusionado de que va a ingresar antes de cumplir a 15 años con los jesuitas, pero su papá le dice: no, tú vas a ingresar con los jesuitas hasta que cumplas 25 años. Mientras no. Cuenta su biógrafo que él se hinca ante su papá y le dice: papá, yo nunca te voy a desobedecer a ti, pero tú terriblemente estás desobedeciendo a Dios. Eso le impresionó de tal punto a su padre que llorando le dijo: me has herido en lo más íntimo de mi fe. Entra, porque yo no puedo desobedecer lo que es la voluntad de Dios. Por lo que el 2 de noviembre de 1583, en el Palacio de los Gonzaga de Mantua, cedió a su hermano Rodolfo sus derechos como primogénito, añadiendo: ¿quién de los dos es más feliz? Ciertamente yo. Imagínense, ¿es feliz Luis cediendo todas las propiedades que le correspondían a su segundo hermano Rodolfo? El mundo diría: Luis, fuiste bastante tonto. Tu hermano va a ser feliz porque tendrá propiedades, dinero y poder. Dada la importancia estratégica del marquesado de Castiglione, fue necesario que la cesión fuera aprobada por el emperador. Así, el 25 de noviembre de 1583, ingresa al noviciado jesuita en Roma. Luego siguieron los estudios de filosofía y de teología. En 1587 recibió las órdenes menores. 2 años después, en 1589, su director espiritual, Roberto Bellarmino, le comunica la orden del padre general Claudio Acquaviva de trasladarse a Castiglione para poner paz entre Rodolfo y el duque de Mantua
en sus disputas por la región de Solferino. Si habíamos comentado que el duque de Mantua era familiar de los Gonzaga, había un serio problema de dominio entre Rodolfo, el marqués de Castiglione, y el duque de Mantua. La mamá de Luis, que todavía vivía, le pidió al superior general que Luis, por su elocuencia, por su santidad de vida, pudiera poner el remedio a esta situación tan terrible que había entre los dos nobles. Él llega y resuelve el problema. Y su hermano Rodolfo, que no se llevaba con el duque de Mantua, al final, por la gran intercesión de Luis Gonzaga, se llevan, y el señorío de Solferino se le queda a Rodolfo, el hermano de Luis Gonzaga. La mamá le pide a su superior que dé una plática en Mantua a los vasallos del duque, y que después dé una plática a los vasallos del marquesado de Castiglione. Y es tal la intensidad de Luis Gonzaga a los 19 años, que convence a través de su predicación, a través de su ejemplo, a que se confiesen a más de 700 vasallos, tanto del duque de Mantua como del marqués de Castiglione. Cuentan las crónicas que la gente, cuando sabía que iba a llegar Luis Gonzaga, bastaba que solamente lo saludara para que repitieran una y otra vez: hemos saludado al santo. De hecho, cuando muere, en Roma se dijo: ha muerto el santo. Estamos hablando que era ya 1589. Él ya tenía 21 años, pero tristemente en Roma llegó concomitante la peste entre el año 1560 a 1593. Aún 3 papas murieron de peste: Sixto V, Urbano VII y Gregorio XIV. Y se les atendía a todos, y entre ellos alguien que se ofreció a cuidar a los enfermos fue precisamente Luis Gonzaga. E instalaron un hospital improvisado junto a la iglesia de Gesù. Es una iglesia bastante grandiosa. Y ahí, a sus 23 años, se contagió de peste. Habíamos dicho que su director espiritual era Roberto Bellarmino. Pero lo increíble de Luis Gonzaga
es que, aunque usted no lo crea, él se alegró de estar enfermo. ¿Por qué se alegró de estar enfermo? Porque él tenía la conciencia de saber que al morir iba a encontrarse con Jesús. Y tanto que a su director espiritual, San Roberto Belarmino, le dice que si no está cayendo en el error de la soberbia. Lo cuidan a distancia porque ya estaba contagiado, le dan la unción y pocos días antes de morir le escribe una carta a su mamá, doña Marta, que por cierto, esa carta está inscrita en la memoria litúrgica en el tomo del tiempo ordinario, el tercer tomo del tiempo ordinario. Y le dice a su mamá: mamá, cuando tú leas esta carta, yo habré volado al cielo. Pero no llores, porque nuestra separación va a ser temporal. Porque cuando tú seas llamada al cielo, contemplarás a Jesús y seremos semejantes a Él. Imagínense, el jueves 21 de junio, en la infraoctava del Corpus Christi, al atardecer, pero del año 1591, a los 23 años, moría valientemente este hombre. Grandioso porque había despreciado el poder y el dinero a sus 15 años. Grandioso porque a sus 23 años él consideraba que después de la muerte iba a tener el encuentro con Cristo vivo. Y tercero, deseoso, gozoso de morir, porque la verdadera canicie en Luis Gonzaga no se había cumplido por el número de años, sino la verdadera canicie de San Luis Gonzaga fue su sencillez y su madurez en tan pocos años. 21 años, 3 meses y 5 días de existencia, lo recibió Jesús con alegría. Cuando él muere, se respira una tristeza generalizada en Roma y se dice: ha muerto el santo. La gente fue, le besaba los pies, quería una reliquia, quería tocarlo, porque tan solo pensaban inocentemente, con el impulso de tocarlo, podría estar sano o podía ser santo como él. 30 años después es beatificado y después es canonizado por la Iglesia Católica.
San Luis Gonzaga viene a ser el patrono de la juventud, pero también el patrono de la pureza. Claro, hoy yo no sé si muchos hombres y mujeres estemos enterados, quisiéramos vivir la pureza de alma, pero también la pureza de cuerpo. Por eso lo grandioso de este gran personaje es su vida, una vida que le hizo conquistar el cielo en las alturas más grandes. Si hoy pudiéramos entender a este gran santo, indudablemente estaríamos felices y dichosos, porque él supo decirle a Dios: aquí estoy para hacer tu voluntad. Porque solamente haciendo la voluntad de Dios cumplimos todo lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Por eso es un excelente santo. Porque ¿qué es lo que rompe nuestra relación con Dios? O el dinero, o el poder, o el placer. ¿Él tenía dinero? Sí, renunció al dinero. ¿Él tenía poder como Marqués de Castiglione? Sí, tenía poder. Él también renunció al ejercicio dentro del matrimonio de la vida genital. Sí pudo haberlo hecho, pero renunció por un bien más importante, por un bien que a veces en el mundo que hoy nos toca de vivir es un bien intangible, es un bien que no se ve. ¿Y cuál es ese bien? Dios. Dios, de quien desciende toda bondad. Dios que nos ayuda precisamente a vivir conforme a los criterios del Evangelio. Pues que el Señor nos conceda gracia y fuerza para que, a ejemplo de San Luis Gonzaga, podamos vivir con mayor entusiasmo y mayor entrega el servicio que tenemos que hacer en la iglesia. Si pudiéramos pensar en cuántas personas que tuvieron dinero renunciaron a su dinero: San Francisco de Asís, San Benito de Nurcia, Tomás Moro se lo quitaron, son pocos. San Juan Bautista de la Salle. Y yo creo que quien renuncia al dinero y renuncia al poder ya tiene asegurada la vida eterna. Renunciar al poder y al dinero por un bien más importante, eso es grandioso. Porque solamente así podemos considerar que más allá del dinero, del placer y del poder, está la cercanía con el Señor. Pues ojalá que leamos un poquito la vida de estos personajes ilustres y que podamos, como Él, ser verdaderos hombres y mujeres que vivamos
objetivamente nuestra existencia, pero que la vivamos con ilusión. Muchas gracias.